que hablar de lo que es la conductividad hidráulica. Y hay una ley, que es la ley de Darcy, que este buen señor Henry Darcy en el año 1856, y fíjense que él estaban haciendo unos túneles para un sistema de comunicación en Francia, y en función de eso hizo un pequeño documento donde hace una propuesta respecto a esta ley. ¿Qué es lo que dice la ley de Darcy? Si están viendo el dibujo, supongo, fíjense que en el tubito cilíndrico que tenemos en la parte inferior del dibujo hay o está contenido un suelo, ¿no es cierto?, indisturbado, o sea, se ha tomado una muestra de forma tal de no producir, no disturbarla la muestra, para ver cómo transita el agua dentro de ese medio permeable. Y justamente el aparatito que utilizó, ya vamos a ver un video, es un permeámetro. En este caso un permeámetro de carga constante, también podría ser un permeámetro de carga variable. Y observó que en función de las características del suelo, de uno u otro, él estuvo usando arenas en particular, el caudal lo puede expresar como una función de la sección. Si ustedes se acuerdan de la ecuación de continuidad, cuando hablábamos del caudal, decíamos que el caudal era igual a la velocidad por el área, ¿no es cierto? Fíjense que acá tenemos en esta expresión, esperen que voy a tomar el puntero. En esta expresión se encuentra la sección, ¿no es cierto? Se cuenta la pérdida de carga por unidad de longitud. Fíjense, hay dos tomas en esta muestra, la toma en el punto A y la toma en el punto B. Evidentemente, el agua para transitar de la sección A a la sección B consume energía, y eso se ve traducido en esta pérdida de carga delta H. ¿Sí? Y esa carga delta H dividido en delta L, ¿no es cierto?, es el gradiente hidráulico que hay en esta sección, entre A y entre B. Entonces, ¿qué dimensiones tiene delta H sobre delta L? ¿Qué dimensiones creen ustedes que tiene? La sección tiene una longitud al cuadrado. Delta H sobre delta L evidentemente va a ser dimensional. E introduce un factor K, que es el coeficiente de permeabilidad, que es propio de cada tipo de suelo. O sea, cada tipo de suelo, de alguna manera, tiene un coeficiente de permeabilidad K asociado, que para que se pueda cumplir esta ecuación, al menos dimensionalmente, debe tener unidades de una velocidad. Fíjense, entonces K está expresado como una unidad de una velocidad, o sea, longitud sobre tiempo. Longitud sobre tiempo. Además de eso, debemos considerar el hecho de que este coeficiente K, o coeficiente de permeabilidad, que él lo denominó así, tiene unidades de velocidad, como habíamos mencionado. Bueno, acá dice, si se utiliza otro tipo de suelo, se cumple la ecuación anterior, pero varía la constante K. Ahora bien, ¿qué representa la constante K? De alguna manera, la constante K, que él denominó permeabilidad o conductividad hidráulica, la pueden encontrar de cualquiera de las dos formas en la bibliografía especializada. Nos dice o nos indica de alguna manera cuál es la facilidad mayor o menor con que el agua puede transitar a través de un medio poroso,
¿no es cierto? Si ustedes se fijan, evidentemente, acá hay algunos valores de permeabilidad expresada o valores de K, el coeficiente de permeabilidad expresada en centímetros por segundo, donde se ven distintos tipos de suelos. Por ejemplo, para la grava limpia, 1 a 100 centímetros por segundo. O sea, cuando hablamos de grava limpia estamos hablando de un medio que tiene mucha porosidad, tiene muchos poros, entonces hay mayor facilidad para el tránsito del agua. Y en cambio, si hablamos de una arcilla donde tal vez la porosidad es mayor, pero hay una menor conexión entre los microporos y macroporos, la arcilla tiene una menor permeabilidad, se comporta como más impermeable, entonces la conductividad hidráulica es muchísimo menor. Por supuesto, entre la grava limpia y la arcilla tenemos una infinidad de valores que corresponden o responden a suelos con distinta textura y estructura. ¿Sí? ¿Me van siguiendo? ¿Hola? Bueno, ahora les voy a presentar un videíto donde se muestra cómo se hace el ensayo de permeabilidad. Recuerden que para hacer el ensayo de permeabilidad y definir el coeficiente K de permeabilidad de un suelo de determinadas características, se utiliza un instrumento que se llama permeámetro. Ese permeámetro puede ser de carga constante o carga variable, tiene particularidades en cada caso, pero nosotros en este caso vamos a ver un permeámetro de carga constante. Ya pongo el videito, denme un momento, por favor. ¿Se ve el video? ¿Lo pueden observar? Bueno, ok. Si es así, arrancamos. Los apartados desarrollados a continuación se concretan en los siguientes objetivos a lograr con la realización de la práctica. Breve introducción sobre los aspectos teóricos más relevantes. Relación de los materiales empleados. Indicaciones sobre la metodología a seguir para la correcta consecución de los objetivos. Y por último, una explicación sobre cómo tratar los datos y representar los resultados. El objetivo es determinar la permeabilidad y la conductividad hidráulica de un suelo en régimen saturado. La permeabilidad del suelo expresa la tasa o velocidad con la que un fluido circula por él y depende tanto de las características de su espacio poroso, derivadas de su textura y estructura, como de la densidad y viscosidad del fluido circulante, que en el caso que nos ocupa será el agua. Materiales. Permeámetro de laboratorio de carga constante. Anillo estándar para toma de muestras inalteradas. Adaptador del anillo. Filtro y sifón. Bandeja y material poroso para la saturación de la muestra. Cronómetro, bolígrafo y libreta. El procedimiento para determinar la permeabilidad del suelo comienza con la toma de una muestra inalterada del mismo, en un cilindro de dimensiones conocidas, sin piedras ni grietas ni fisuras por las que el agua pueda circular libremente. A continuación, saturamos la muestra en el laboratorio, para lo cual colocaremos en la cara correspondiente a la superficie del terreno un filtro de doble malla que deje pasar el agua, pero que impida que caiga el suelo fuera del anillo, sobre todo en el momento de volcar la muestra. Situaremos entonces todo el conjunto sobre un bloque de material poroso, dentro de un recipiente con agua, de forma que el flujo sea en la dirección correcta,
desde la superficie hacia abajo, y que el humedecimiento sea lento y progresivo. Así, los poros de agua quedarán libres de bolsas de aire que al explosionar provocarían la rotura de los agregados del suelo, alterando con ello la estructura natural del mismo. Transcurridas 24 horas, la muestra se encontrará totalmente saturada, procediendo entonces a colocar todo el conjunto en el dispositivo portamuestras del permeámetro. La parte correspondiente al filo del anillo, que es la inferior o más profunda del suelo, deberá quedar en el interior del portamuestras, obligando de este modo a que la entrada de agua se realice a través de la parte superficial del suelo. Deberemos apretar la clavija lo suficiente como para que la muestra quede retenida en el dispositivo durante toda la experiencia. Una vez llena de agua la cubeta del permeámetro hasta el nivel deseado, colocaremos todo el conjunto en la parrilla superior dispuesta al efecto, esperando a que el agua fluya desde el depósito del permeámetro hacia el tubo interior del portamuestras. En esta situación, el agua se ve obligada a circular a través del espacio poroso del suelo, como consecuencia de la presión hidrostática ejercida por la columna de agua en la cubeta. El rebosadero del pequeño depósito anexo nos permitirá mantener constante el nivel de agua. Estabilizado este dentro y fuera del tubo portamuestras, procederemos a llenar el sifón. De esta forma, se logrará reiniciar el flujo de agua desde el interior de la cubeta hacia fuera del depósito. En este momento estaremos en disposición de cronometrar el tiempo que tarda en pasar un volumen de agua conocido a través de una muestra de suelo de sección y longitud también conocidas. Repetiremos esta medida hasta que el flujo de agua sea constante, anotando en cada ocasión el tiempo en el que se llena la bureta hasta una altura determinada. Una vez estabilizada la velocidad de circulación en la muestra, mediremos la altura de agua dentro y fuera del dispositivo portamuestras, determinando a partir de su diferencia la carga que provoca dicho movimiento. A partir de este momento ya podremos vaciar el tanque, realizando a continuación el cálculo tanto de la permeabilidad como de la conductividad hidráulica. A partir de la ley de Darcy, por la que se rige el movimiento de un fluido en un medio poroso saturado en régimen laminar, determinaremos la conductividad hidráulica. Puesto que la fuerza de succión y la distancia recorrida por el fluido son despreciables frente al valor de la altura de la lámina de agua, el flujo de agua o caudal es directamente proporcional a la carga hidráulica que provoca el movimiento y a la sección de suelo atravesada, e inversamente proporcional a la longitud de la muestra atravesada. En el permeámetro de carga constante, el agua se introduce en la muestra a través de la superficie de suelo F1, circula por el anillo de longitud L y se acumula en el interior del tubo portamuestras, alcanzando una determinada altura. La pérdida de carga está determinada por la diferencia de altura del agua fuera y dentro del tubo, cesando el flujo en el caso de que ambas se igualan. Despejando la constante de la ecuación de Darcy, obtendremos la conductividad hidráulica del suelo saturado. Q y H son las medidas tomadas en el transcurso de la experiencia, y L y F son las medidas del anillo de muestra inalterada. La permeabilidad intrínseca del suelo se obtendrá conocidos el peso específico de la muestra y la viscosidad dinámica del fluido a partir de la siguiente expresión. Para terminar, deberemos estandarizar el valor de la conductividad hidráulica, puesto que ha sido obtenido en condiciones de temperatura muy diferentes a las de campo.
Bueno, ¿se entendió el concepto más allá de los detalles? Básicamente lo que nosotros pretendemos, como les decía, era determinar cuál es la constante o cuál es la permeabilidad del suelo. Recuerden que cada suelo, por su propia característica, tiene una permeabilidad. Fíjense que uno podría confundir lo que es el concepto de permeabilidad con el concepto de infiltración. Incluso tanto la permeabilidad o el coeficiente de permeabilidad como el coeficiente de conductividad hidráulica tienen las mismas unidades que la velocidad de infiltración del agua. ¿Se acuerdan cuando hicieron el ensayo de doble anillo que una de las cosas que determinaban era la velocidad de infiltración en el suelo? Cuando hacemos el ensayo de doble anillo, o sea, cuando hablamos de infiltración, lo que estamos midiendo es la velocidad con la que el agua se infiltra en el suelo. En cambio, cuando hablamos de la permeabilidad, coeficiente de permeabilidad, coeficiente de Darcy, que es propio de cada suelo, o sea, cada suelo tiene su propia característica, estamos hablando de la mayor o menor facilidad con que el agua transita en ese suelo, justamente. Por eso es importante desde el punto de vista del drenaje, porque de alguna forma nos va a indicar con qué facilidad o no el agua va a poder ser evacuada de un perfil de suelo en el cual queremos instalar un sistema de drenaje. Ese es básicamente el concepto y la diferencia. Espero que haya quedado claro. ¿O no quedó claro? ¿Alguna pregunta hasta acá? Ok, si no hay preguntas, continuamos. Bueno, esto es entonces ley de Darcy, coeficiente K, y el ensayo de permeabilidad, distintos valores. Ahora, cuando hablamos de hacer un sistema de drenaje en mi finca, ¿a qué me estoy refiriendo básicamente? A ver, voy a compartir la pantalla. Disculpe. ¿Se ve? Bueno, cuando hablamos de la necesidad de instalar un sistema de drenaje en mi finca, estamos hablando de drenaje parcelario, evidentemente van a haber o va a existir la necesidad de realizar estudios en forma previa, donde vamos a tener que básicamente recabar o juntar un conjunto de información que en primer lugar nos permita hacer un diagnóstico de la situación y después esos mismos elementos seguramente nos van a ser necesarios para hacer el diseño de nuestro sistema de drenaje. De hecho, ustedes esta tarde cuando hagan la práctica van a estar haciendo la práctica sobre justamente estos conceptos, ver cuál es la información previa que requieren y ahí hay un listado, fíjense, habla de estudios topográficos, habla de estudios de suelo, habla de estudios geológicos, de salinidad, estudios de niveles freáticos, de cuáles son los pozos, los niveles piezométricos. ¿Se acuerdan la diferencia entre nivel freático y nivel piezométrico? Ese concepto es importante. Vamos a ver esta figurita. Ustedes esto supongo yo que lo deben haber visto en manejo del recurso hídrico 1, ¿no es cierto?
Cuando hablamos de nivel freático estamos refiriéndonos al nivel de agua en el suelo, al cual llega el agua justamente, y que tiene como característica el hecho de que la superficie de agua, o sea, justamente el nivel freático, se encuentra a presión atmosférica. Se encuentra a presión atmosférica. No trabaja a presión. En cambio, y eso se da normalmente en un acuífero libre, pero si hablamos de un acuífero confinado, supongo que ya deben haber visto ustedes el concepto de acuífero, acuícludo, acuitardo. Cuando hablamos de un acuífero confinado, ¿no es cierto? E hincamos en ese acuífero un caño, seguramente el agua va a empezar a elevarse producto de la presión, como es este segundo caso. Fíjense, acá está el acuífero libre y el agua, si practicamos un pozo, ensayamos un pozo en el terreno, seguramente el agua va a tener un nivel que corresponde al nivel freático. En cambio, si con otro caño perforamos un acuífero confinado, justamente por el hecho de que se halla a presión, el agua va a ascender. ¿Y hasta dónde va a ascender? Va a ascender hasta una altura que corresponde a la presión o representativa de la presión a la cual se encuentra ese acuífero confinado. Y ahí vamos a encontrar dos tipos de pozo. Un pozo surgente, que podría ser que el nivel piezométrico se encuentre por encima de la boca del pozo, entonces el agua va a salir por la boca del pozo. O un pozo artesiano. Normalmente el pozo artesiano es aquel que uno observa o puede detectar que el agua se eleva por encima en el caño, pero sin llegar a ser surgente. Eso lo han visto en manejo de recursos hídricos 1, esos conceptos. Acuículo, acuífero, acuitardo, pozo, un acuífero confinado, un acuífero libre. Bueno, voy a suponer que sí. Entonces, justamente esto se los traigo a colación por este tema que hablo de la necesidad de conocer los niveles freáticos. ¿Y por qué vamos a necesitar conocer los niveles freáticos? Básicamente porque a partir del estudio de los niveles freáticos, vamos a poder determinar mapas de estas características. Fíjense, acá hay un mapa en terreno donde tenemos tres tipos de isolínea. Recuerden el concepto de isolínea. Una isolínea es una curva o una línea que une puntos de igual algo respecto a algo. Por ejemplo, una isobara es una línea que une puntos de igual presión atmosférica. Una isoterma es una línea que une puntos de igual temperatura. Una curva de nivel es una línea que une puntos de igual cota respecto a un plano de referencia. ¿No es cierto? Bueno, en este mapa que les estoy presentando acá, que básicamente es a los efectos de tratar de transmitirles el concepto, encontramos tres tipos de líneas. Por un lado están las curvas de nivel que de alguna forma me describen cuál es la topografía del terreno, me va a decir cuáles son aquellas zonas más altas, aquellas zonas más bajas respecto a un plano de referencia. Ese plano de referencia, cuando uno traza las curvas de nivel, normalmente están referidas al nivel medio del mar. Si no hay aclarado nada, uno supone que es respecto al nivel medio del mar. Salvo que se especifique que el plano de referencia es otro, y bueno, estará referida, pero debería estar expresamente indicado cuál es el plano de referencia. No es el caso si es el nivel medio del mar. Uno asume que el plano de referencia es el nivel medio del mar. Y cuando hace un estudio de niveles del agua en el terreno,
cuando uno hace un estudio de niveles en el agua del terreno, puede tomar o definir otras dos tipos de isolíneas. Por un lado están las isobatas, que son las que están marcaditas en azul acá. A ver. Estas líneas en azul, fíjense, esa otra, esa, son isobatas. ¿Qué es una isobata? Una isobata es una línea que une puntos de igual profundidad del nivel freático respecto a ¿quién? Respecto a la superficie del terreno. Respecto a la superficie del terreno. En definitiva, un plano de isobatas me está diciendo a qué profundidad se encuentra el nivel freático en el terreno. Y de alguna forma, lo que me va a permitir a mí un plano de isobatas es definir cuáles son aquellas zonas en mi finca que van a tener necesidad de drenaje. Si me dicen que yo tengo el nivel freático a 2 metros de profundidad, muy posiblemente, si estoy plantando lechugas, por ejemplo, no voy a tener necesidad de hacer un sistema de drenaje, porque evidentemente para el caso de la lechuga, que estoy dando yo como ejemplo, y si el nivel freático está a 2 metros de profundidad, evidentemente no va a haber interferencia entre la productividad de mi cultivo, porque el agua está a una profundidad suficiente como para que no me produzca inconveniente. ¿Sí? Entonces, básicamente, un plano de isobata es un plano que contiene líneas de igual profundidad del nivel freático respecto a la superficie del terreno. Mientras que un plano de isoipsas, que son estas otras líneas rojas, ¿sí? Me están diciendo cuál es la altura o cuál es la cota de la superficie libre del agua, o sea, cuál es la cota del nivel freático respecto a un plano de referencia. En definitiva, un plano de isoipsa es algo similar a un plano de curva de nivel que me está describiendo, si se quiere, y entre comillas, cuál es la topografía de la superficie libre del agua al interior del terreno. ¿Queda claro ese concepto? La diferencia entre isoipsa e isobata. Bueno, ahora, como les dije, un plano de isobata me sirve para definir aquellas zonas del terreno donde yo voy a tener necesidad de realizar obras de drenaje. ¿Por qué? Porque la profundidad del agua respecto al terreno es tal que tengo la necesidad de hacer o no obras para poder evacuar ese exceso de agua que hay en el perfil del terreno. En cambio, ¿para qué sirve el plano de isoipsas? Si hemos dicho que el plano de isoipsas de alguna forma me está describiendo cuál es la topografía, entre comillas, del nivel freático, de alguna forma me está diciendo o me está describiendo cuál es el sentido de circulación del agua. ¿Por qué? Porque si me describe la topografía, yo puedo considerar esas isoipsas como líneas equipotenciales. ¿Se acuerdan el concepto de energía potencial? Física 1. Energía potencial, física 1, en primer año deben haberlo tenido. Me están diciendo que sí a todo. Ustedes no saben cómo me gusta preguntar después esto en el examen, pero si ustedes dicen que sí, yo debo creerles. Y si se acuerdan del concepto de energía potencial, es el que vamos a tener en cuenta para considerar este tema. Entonces, si yo tengo la altura del nivel freático
respecto a un plano de referencia descrito a través de un plano de isoipsa, en definitiva, esas isoipsas se transforman en líneas equipotenciales. O sea, son líneas de igual potencial respecto a un plano de referencia. Normalmente ese plano de referencia es el nivel medio del mar. Si yo conozco cuáles son las líneas equipotenciales, las líneas de corriente, o sea, cómo se mueve el agua en el terreno, voy a poder definir sobre la base de esas líneas equipotenciales la línea de flujo. ¿Por qué? Porque las líneas de flujo son perpendiculares a las líneas equipotenciales. En definitiva, me está diciendo desde dónde hacia dónde se produce el movimiento del agua. Si yo puedo definir desde dónde hacia dónde se produce el movimiento del agua, de alguna manera yo podría llegar a inferir o a determinar desde dónde se produce la recarga y hacia dónde se traslada el agua una vez producida la recarga. Entonces, si conozco el plano de isoipsas, puedo definir zonas de carga y de descarga. Y muy posiblemente podría ocurrir, por ejemplo, que la zona de carga sea un canal que no está impermeabilizado y donde se produce la recarga. Entonces, en vez de hacer toda una obra de drenaje, tal vez impermeabilizando un sector del canal y evitando que se recargue el terreno, yo podría solucionar el tema. ¿Queda claro el concepto de isoipsa, isobata, para qué sirve uno y para qué sirve otro? Bueno, siguiendo con la temática. Bueno, y acá hay una tablita, y de esto saben ustedes más que yo, seguramente. Una tablita que en función del tipo de cultivo me dice cuál es la profundidad óptima del nivel freático, de forma tal de que no se produzca una disminución en la productividad de mi cultivo. Uno podría pensar, a ver, para hacer un sistema de drenaje, si yo quiero deprimir mucho el nivel freático, evidentemente los drenes van a tener que ser más profundos. En la medida en que yo quiero una mayor, deprimir más el nivel freático, los drenes van a tener que ser más profundos. Y eso evidentemente tiene un costo asociado. Yo podría pensar en que tal vez podría llegar a admitir una disminución en la productividad a costa de no hacer una inversión importante en mi sistema de drenaje. Pero en definitiva, eso, como lo decía yo, se termina transformando en una relación costo-beneficio, beneficio-costo, y en función de esa ecuación, que es básicamente de orden económico, definir qué es lo que es más deseable para mi cultivo. ¿Cuáles son los componentes de un sistema de drenaje? Acá no, es al revés de lo que hemos visto para el riego. Si ustedes recuerdan, si hablábamos de riego por superficie, ¿no es cierto? Por ejemplo, acá en San Juan, la primera obra o cabecera del sistema de riego es el azul derivador José Ignacio de la Rosa, después sigue el canal matriz. Después del canal matriz tenemos el partidor San Emiliano, de donde salen los 3 canales, y así sucesivamente. Esos son los canales primarios, vienen después los canales de segundo orden, los de tercer orden, y así hasta que llega a la toma de la finca. En cambio, cuando hablamos de drenaje es al revés. Yo estoy partiendo de los drenes parcelarios, ¿no es cierto?, que son los que van a impedir el encharcamiento del terreno y de alguna forma me van a regular el nivel freático, que está constituido por los drenes laterales.
Eso lo van a ver esta tarde ustedes. Ustedes van a ver cómo hacen el diseño de un sistema de drenaje parcelario. Ahora, esos drenes, una vez que captan el agua, lo tienen que derivar a algún lado, ¿no es cierto? Entonces, y recuerden siempre el hecho de que los drenes trabajan, el movimiento del agua en los drenes en general es por gravedad. O sea que necesitamos tener dominio. Acá vuelve a aparecer el concepto de dominio, que lo vimos cuando vimos hace un tiempo atrás ya el riego superficial. El canal tenía que tener dominio sobre la finca para poder regar. Y justamente acá volvemos a considerar el concepto de dominio de forma tal de poder evacuar las aguas. Entonces las aguas evidentemente se van a trasladar de una zona de mayor potencial a una zona de menor potencial. Entonces va a estar primero el drenaje parcelario. El drenaje parcelario derivará el agua que capta a una red principal, que básicamente esa red principal, por ejemplo, hablando de red principal, la red de drenaje que hay en la zona de Médano de Oro, todos los zanjones que hay son la red de drenaje que hay en esa zona, una zona que tiene como característica el hecho de que tiene problemas de drenaje. Pero está constituido básicamente por drenes colectores o principales, y esos drenes colectores o principales van a ir juntando el agua y los van a terminar derivando en las zonas más bajas. En las zonas más bajas. O sea, la zona más baja, ¿cuál sería? El cauce del río, por ejemplo. Entonces, nuevamente aparece el concepto de dominio. Empezamos con el drenaje parcelario, la red principal y, por supuesto, la salida, que es el punto donde el agua es drenada fuera de la zona en la cual yo quiero evacuar el agua. Respecto a los tipos de drenes, básicamente vamos a hablar de dos tipos de drenes. Vamos a hablar de drenes abiertos y drenes cerrados. Tienen ventajas y desventajas. Una red de drenes abiertos básicamente son zanjas practicadas en el terreno, ¿no es cierto?, que me permiten colectar el agua y derivarla, ¿no es cierto?, tal como está puesto acá en esta figura. No sé si se aprecia bien, ahí está un poquito más amplio, pero esa es la principal ventaja, ¿no es cierto? Tal vez sean más económicos respecto a los drenes subterráneos o drenes topos, como estos que están puestos en el segundo dibujo, pero tienen el inconveniente de que me van a causar inconvenientes en el laboreo, porque si yo tengo una zanja cada cierta distancia, evidentemente me va a ocasionar problemas de laboreo en mi cultivo, lo cual no ocurre cuando tenemos un drenaje en tubería, que es distinto evidentemente a los drenes abiertos. Esos son básicamente los dos tipos de drenes que podríamos considerar. Con distintas variantes, cada fabricante tiene sus propiedades, sus características, pero básicamente podríamos hablar de drenes abiertos o drenes en tubería. Si hablamos de drenaje superficial, básicamente, como dije yo, vamos a construir zanjas colectoras. El cálculo de la zanja colectora van a ser diseñadas teniendo en cuenta la topografía. Acuérdense que el agua se mueve por gravedad, ¿no es cierto? Y van a tener una capacidad de conducción que, en función del caudal que deseamos transportar, tendrán un ancho, una profundidad, un talud y una pendiente que será necesario dimensionar a los efectos del transporte del agua y evacuar esas aguas fuera de la zona en la cual yo tengo el inconveniente de drenaje. Evidentemente, las paredes de la zanja que debo practicar en el terreno deben tener una inclinación que me impida el desmoronamiento. Yo no puedo pensar en impermeabilizar, porque evidentemente lo que yo quiero hacer es, de alguna manera, propiciar
que el agua ingrese a esta zanja colectora. Y evidentemente el talud ese de que yo estoy hablando va a ser función de las características del material. Si es un suelo más bien de características arcillosas, tal vez yo voy a poder permitirme un menor talud, ¿no es cierto? Pero en la medida en que el suelo adopta características más volcados hacia a las texturas como y estructuras como tipo arenoso, evidentemente los taludes van a ser más tendidos, porque si no se va a producir el desmoronamiento, y cuando se produce el desmoronamiento, básicamente va a modificar las condiciones de escurrimiento del canal y por consiguiente puede llegar a ocasionar un inconveniente, como esto que está acá. Se produce, fíjense, acá hay taludes prácticamente verticales, se produce el desmoronamiento. Cuando se produce el desmoronamiento, varía la sección de escurrimiento. Al variar la sección de escurrimiento, varía la velocidad y puede producir erosión. Sigue produciendo erosión, como que se va alimentando el mismo. Por eso habla acá, dice que si el talud no es el adecuado y se produce derrumbes y socavamiento progresivo por la mayor velocidad del agua que se genera al estrechar la sección. Bueno, acá hay otra figura de una zanja colectora con drenes topos. Estos drenes topos son estos que se ven acá sobre la derecha de la foto. Cada uno de esos son drenes subterráneos que están, el agua que colectan la están evacuando hacia una zanja colectora, que también tiene las características de un dren superficial. ¿Qué formas se construyen las zanjas colectoras? Y se puede hacer o bien a pala o bien en forma mecanizada. Evidentemente podría haber una combinación de ambas. Hacerlo a pala es casi descabellado en este momento, ¿no? Pero existen los elementos y las herramientas. Ya vamos a ver un videito más adelante donde vamos a ver cómo se construyen unos drenes topos, unos drenes. Los voy a poner ya. Pues creo que es esto. ¿Se está viendo? Ok. Seguimos entonces. Cortito esto. Bueno, se vio clarito, creo yo, cómo se construye una forma, que es lo que normalmente vemos nosotros. Nosotros vemos la retroexcavadora. Lo que pasa es que con la retroexcavadora es difícil generar ese talud que es necesario dar cuando hacemos lo que se requiere cuando hablamos de un dren abierto.
El otro inconveniente grande que tienen los drenes superficiales es que requieren de un mantenimiento permanente y constante, por varios motivos. En primer lugar, que se suele generar vegetación, y al generarse esa vegetación, el inconveniente que ocasiona es que modifica las condiciones de conducción hidráulica para lo cual fueron diseñados ese dren. Entonces, si se modifican las condiciones, evidentemente no va a trabajar como lo hemos pensado. Y el otro gran inconveniente es que toda la mugre que anda dando vuelta por ahí va a parar a la zanja o va a parar al pozo. Y si no, desen un recorrido por la red de drenaje de acá de la zona del Médano de Oro, donde están los zanjones, que en algunos casos con varios metros de profundidad, y los perros muertos, los pañales, ramas, todo lo que anda dando vuelta por ahí termina en el pozo. Y evidentemente eso también atenta contra las condiciones de conducción de agua que se tiene. Entonces, por eso el hecho de que los pozos o los drenes abiertos necesitan o requieren de un mantenimiento permanente cuyo costo no es menor. Y después, si hablamos de los drenes subterráneos, básicamente un dren subterráneo es una tubería de PVC que está perforada. Fíjense en las perforaciones que tiene acá. Voy a ampliarlo un poco. Un caño de PVC con perforaciones. Esas perforaciones son las que me permiten el ingreso del agua y normalmente vienen cubiertos con un geotextil como este que está acá. Ese geotextil lo que va a hacer es básicamente va a actuar como un filtro para impedir que ingrese partículas de suelo al dren. Que ese es uno de los inconvenientes que suelen tener estos sistemas de drenaje si no están bien diseñados, y es el hecho de que ingresan partículas del suelo y pueden terminar obstruyendo mi dren, incluso dejándolo fuera de servicio. Yo lo que quiero que ingrese es agua, no quiero que ingrese suelo. Entonces, esto se logra a través de la utilización de estos caños que vienen recubiertos con este geotextil que básicamente, como les digo, actúa como un filtro. ¿Cuáles son las ventajas de usar tuberías respecto a los drenes abiertos? Primero que nada, hay un incremento de la producción y una mejor calidad del cultivo. Logramos una aireación de la tierra, ahorro en la mano de obra, control de plagas. Normalmente, estos tubos o estos caños que es necesario colocar en el terreno van del orden de los 75 milímetros, 100 milímetros, hasta 600 milímetros en situaciones extremas, pero esto más como drenes colectores. Normalmente vienen longitudes de 6 metros, y en función del diámetro podríamos encontrarlo de mayor o menor longitud. Como dice acá, con cubierta de poliéster o nylon como filtro, evitando el ingreso de sedimentos, ¿no es cierto? Vamos a ver ahora dos videitos de cómo se instalan los drenes de tuberías. ¿Se ve y se escucha? Ok.
Bueno, vamos por el otro ahora. Hola, me escuchan, supongo. Bueno, quedó claro cómo se instalan. Claro, nosotros no estamos acostumbrados a ver ese tipo de trabajo acá. Normalmente, yo no he visto nunca, más allá de lo que he visto en el video, ¿no? Pero básicamente esas serían las formas y las maquinarias, el tipo de tecnología que se utiliza para poner los drenes. Si ustedes se fijan, una red de drenaje está constituida por una serie de tubos paralelos que están colocados en forma equidistante uno del otro. Hay uno al lado del otro en forma paralela. De hecho, en la segunda parte vamos a ver justamente cómo determinamos cuál es ese distanciamiento que debe tener o que debe haber entre un dren y otro a los efectos de lograr lo que se pretende. Yo les propongo que ya llevo una hora hablando, nos tomemos unos 10 minutitos, 10, 15 minutitos y retomamos en un rato. Así tomamos un café, calentamos el agua para el mate y seguimos charlando, ¿sí? Ok, listo, gracias.